Cuando hablamos de plantar iglesias urbanas, estamos hablando con iglesias que pueden incidir en la vida de una ciudad. Así que de eso estamos hablando. Y quisiera que alguien abriera su micrófono y en pocas palabras nos explique, ya, como este es un refresh, dice ahí el refresh, sun, un refrescamiento, porque ahora queremos que vamos a mantener un ritmo mensual de los cursos que siguen para poder tener luego una reunión presencial, tal vez creo que en el mes de noviembre, ¿no? Y, entonces queríamos reafirmar algunos conceptos. Si algunos de ustedes pueden abrir su micrófono y decirnos qué entiende por este concepto de cultura urbana de una iglesia. Una iglesia urbana, ¿cómo la percibe usted? No dije minuto de silencio, no se ha muerto nadie, ¿no? No, no, Nadie, ¿no? no, es No, que no, abra no. su Es que micrófono y nos abra dé tu su micrófono opinión. y no tengo opinión. Hermano Jesús Pastor, quiere hablar, hermano ¿verdad? Jesús quiere hablar. Pastor, el concepto de una iglesia urbana está ligado exclusivamente a los sectores más poblados, de alguna manera. Sí, apuntando hacia las capitales de los países, este, básicamente hacia donde demográficamente hay más personas, por decirlo de alguna manera. Sí, el aspecto, ¿qué sería? La parte humana, la parte de población es un factor importante. Pero díganme, otros abran su micrófono, ¿qué características debería tener una iglesia urbana? ¿Cómo entendemos que es una iglesia urbana? Hola, buenas noches, Dios le bendiga. Amén, hermano. Soy el pastor Eduardo Díaz de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Una iglesia urbana, pues, debe tener varias cositas importantes. Primero, debe estar en un lugar urbano, ¿no? Como su nombre lo dice, en una ciudad. Y debe tener primeramente un buen local, si es posible, para atraer, pues, a las personas que, dice el dicho popular, las cosas entran por los ojos. Segundo, debe haber una facilidad de acceso a ella. Tercero, pues si es posible, debe tener muchos puntos de conexiones o puntos donde la gente pueda reunirse eh, para que tenga la facilidad todas las personas en los diferentes barrios de la ciudad llegar hasta la iglesia, hasta el local, pues porque la iglesia somos nosotros, hasta la congregación donde nos reunimos. Entonces, es una de las características, pienso yo, que debe tener. Eso es todo. ¿Alguien más quiere abonar a eso? El hermano Eduardo habló de la parte física, ¿sí? ¿Alguien más? Hábleme de la cultura urbana que debe tener una iglesia en una ciudad. Buenas noches. Sí, hermano. Buenas Tuve noches. la ¿Cómo va? oportunidad de leer el libro Cultura Pop o Teología Pop por el argentino Luis Magnin y también lo conocí personalmente porque él estuvo en una gira por varios países y algo muy interesante de este libro que es Teología Pop, él habla mucho, es escritor, tiene varios libros, pero este libro me pareció muy importante porque hablaba de que, por ejemplo, las misiones o las plantaciones de las iglesias era y urbano, básicamente, urbano, él se refería en que, o escribe en este libro, de que la iglesia debe tomar la cultura no como un factor negativo, ¿no? O contradictorio, o que está separado de la palabra de Dios, sino que la cultura debe ser el puente, ¿no? La conexión del lugar donde se va a plantar la iglesia para que la iglesia tome esa cultura y cristianice, ¿no? Y realice la cristianización de esa cultura, ¿no? Sacando lo malo, digámoslo así, pero implantando la palabra de Dios, pero a través de la cultura, que es
que son ahorita, por ejemplo, una cultura contemporánea, está en el tema de hasta los videojuegos, ¿no? Interesante porque él hablaba acerca de que cómo hasta con los videojuegos se podría hacer esa, ese acercamiento, esa misión, ¿no? O sea, usar la cultura de la zona urbana, adentrarse a ella, como lo hizo Pablo, para poder nosotros tener ese acercamiento, ese puente de conexión y aprovechar ese punto como un factor positivo. Gracias, eh, hermano Elvis. Hermana Carmen levantó su mano, luego el hermano José. Díganos, Amén, estamos amén. hablando de la cultura de una iglesia urbana. Sí, así es. Bueno, yo entiendo por iglesia urbana que son esas iglesias que han entendido cuál es su misión a través de los desafíos sociales que se presentan en el lugar donde están plantadas. Y más allá de eso, están contextualizadas con la realidad que tiene, en este caso, el país, lo que enfrenta la ciudad, están contextualizadas, entienden y tienen ese espíritu de servicio y de ayuda humanitaria. Es una iglesia que encarna el deber de Cristo, que es llevar la palabra de Dios, pero también lo exterioriza y lo vive. Hermano José. Gracias, hermana Carmen. Buenas noches, pastor. Yo creo que ya hablamos de la iglesia física prácticamente, ¿no? Pero no hemos hablado de una iglesia espiritual, la que estamos realmente enfocados a plantar. Entonces yo pienso que una iglesia urbana debe estar guiada a la comunidad de fe, estableciendo prácticamente como estamos pensando, es un entorno urbano, eso sí, pero es enfocado a servir a una población diversa prácticamente, porque no estamos enfocados a, a evangelizar a un solo tipo de personas, sino es una población diversa y a menudo, digamos, multicultural. En este tipo de iglesia busca responder las necesidades, como decía, las necesidades espirituales. Es un tipo de iglesia que nosotros estamos obligados a plantar, con unas necesidades espirituales, emocionales, incluso hasta sociales. Este mensaje del Evangelio de Jesucristo son lo que tenemos que realmente saberlos enfocar a las iglesias urbanas, que suelen ser incluso y están comprometidas a veces hasta una justicia social, pero nosotros estamos ahí para enfocarnos en ese punto. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias, pastor. Amén, hermano José. Y sí, todos los que han hablado de algunos de los distintivos, de los elementos de una iglesia urbana. Quiero decir que lo urbano no tiene que ver con lo físico tanto. Es decir, claro que está conectado, pero cuando hablamos de una iglesia urbana, no estamos hablando que es una iglesia que está ahí dentro de la ciudad. Porque conozco, es más, la mayoría de iglesias en Latinoamérica, de la iglesia de Dios, que están en ciudades, son rurales. No sé si usted entiende este concepto o ha visto este concepto, pero eh, la cultura de la ciudad es diferente. La iglesia, amados hermanos, primero tiene la cultura del reino de Dios, ¿no? Pero el tema es que las personas se mueven por patrones culturales que son formados en ellos. Hoy en día hay un fuerte énfasis en la cultura organizacional, se llama. ¿Cómo crear, cómo construir la cultura de la iglesia, la cultura de la organización? Porque como dicen algunos escritores, así en forma jocosa, dice que la cultura se come en el desayuno, a la estrategia, la visión y los planes. La cultura.
así lo dicen de una manera jocosa, pero la cultura es más importante que las estrategias. La cultura es más importante que la visión. La cultura es más importante que los planes, los buenos deseos, los buenos proyectos. Si no, compruebe usted con la gente que usted conoce, miembros, líderes, pastores. Vamos a seminarios, grandes eventos que tienen que ver con cosas extraordinarias, pero la gente regresa a su iglesia, a su ministerio, a hacer lo mismo que siempre ha hecho, porque lo que predomina realmente en la vida en las personas es su cultura. Hacemos siempre lo que siempre hemos hecho. Raras veces hacemos cambios reales. Entonces, por eso hoy en día se habla mucho de edificar cultura organizacional, cultura de iglesia. El hermano, hay un obispo de una iglesia ¿qué está? En New Jersey, Miami, el, el hermano Ryan Sharp. Él ha estado en varios países de Latinoamérica impartiendo seminarios de esto, pero tiene uno especialmente interesante que tiene que ver con construir la cultura de la iglesia. Una cultura urbana. Puede ser que usted no tenga un templo, un gran templo todavía, porque usted va a empezar a establecer una cultura urbana desde que empieza a plantar la iglesia sin templo. Conozco aquí en mi país, en zonas muy alejadas de los centros urbanos, iglesias urbanas en la zona montañosa. Lo hay en Guatemala y en Honduras, muy conocidas. Iglesias con todas las características urbanas, pero allá en una aldea remota o en una población muy remota. ¿Qué es lo que lo hace urbano a una iglesia? Bueno, diferentes cosas. Para empezar, su pastor, sus líderes. Es decir, esos líderes de esas iglesias realmente están en constante proceso de desarrollo personal o son pastores que se quedaron con sexto año primaria y no pasaron de allí. Ese elemento por sí mismo ya le va marcando la cultura de la iglesia. Porque en las ciudades hoy en día y en poblaciones más pequeñas, usted se dará cuenta que una enorme cantidad de personas está asistiendo a aulas de educación superior. Cuando yo estudiaba en la universidad, estoy hablando hace 45 años, 45 o más años. Solo había una universidad en nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma. Hoy hay como más de 30 universidades y todas esas universidades compitiendo por alcance, están llegando hasta las poblaciones más pequeñas estableciendo sus campus. Entonces la gente en gran medida está llegando a las aulas de educación superior. Imagínese yo como pastor que apenas empecé a pastorear por la gracia de Dios, por el impulso del Espíritu Santo, pero solo ni siquiera terminé la educación básica, ¿no? Pero me quedé allí, estancado por años. El Espíritu Santo puede hacer, eso nunca lo vamos a negar, Él puede hacer milagros en mí y puede hacer que yo conecte con esta gente, pero no siempre ocurren esos milagros. Yo debo tratar con personas hoy en día en cualquier contexto y especialmente en contextos urbanos, tratar con personas que tienen una formación académica mayor, que están creciendo en eso. Em, por ejemplo, una iglesia urbana es una iglesia que genera desarrollo a su comunidad. Ya lo mencionó un hermano aquí, ¿verdad? Una iglesia urbana tiene un estilo de alabanza que congregacional, pero que ministra a la gente. No es porque ese es el canto de moda ni porque es el canto que hemos cantado durante décadas y está ahí en el himnario, ¿no? Eh, tiene un sistema organizacional muy bueno
Cuando logra construir un templo, realmente es un templo con matiz urbano. Usted puede ir a nuestras ciudades, investigar dónde están las iglesias de la denominación en las ciudades latinoamericanas y se dará cuenta que la mayoría tienen el mismo diseño. Es un cajón rectangular porque el terreno que consiguieron era así, ¿no? Y la mayoría de nuestros templos son así. ¿Qué nos pasó realmente? Eh, mm, Pareciera a veces que somos franquicias de McDonald's o de alguien, el mismo diseño del edificio, la misma. Entonces, si vamos a ministrar en una ciudad, deberíamos estar listos para ministrar a la gente de una ciudad. Por ejemplo, una ciudad, póngale pequeña, de unos 30.000 habitantes, 20.000 habitantes, que esos hay cientos de esas ciudades allí en San, ¿no? Sudamérica Norte. Esas ciudades, aunque pequeñas, ya tienen uno, dos o tres moles, centros comerciales, moles, ¿sí? Le pregunto, ¿cuánta gente de esa ciudad ha ido a un mall? Posiblemente todos. Y cuando usted va a un mall, ¿qué le llama la atención ahí? Lo vistoso, la decoración exquisita, la combinación de colores. ¿Eso es lo que vemos en las iglesias? ¿En nuestras iglesias? No, a veces nada de eso. El mundo, hermano, se ha urbanizado. Yo no sé, el país en que yo vivo, Honduras, es uno de los países con menos desarrollo en Latinoamérica. Los de ustedes tienen mayor, aunque son, bueno, subdesarrollados somos todos los de Latinoamérica, ¿no? Pero tienen mayor nivel de desarrollo. Entonces, aquí en nuestro país, y seguramente allá es mayor. Antes usted iba por la carretera y un expendio de gasolina, una gasolinera, eh, era así, estaban las bombas ahí todas deslucidas, un pequeño techo, y así eran, ¿no? ¿Sí? Hoy, hermano, las gasolineras de las carreteras son centros comerciales, verdaderos moles. Ahí está la gasolinera y con gran lujo y tiene tiendas, cafeterías y eso es muy común en las carreteras y en las ciudades, en las periferias de las ciudades. El mundo se ha urbanizado. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la mente de la gente, de nuestra gente, de la gente que queremos ganar para Cristo en las ciudades? Que ya ha visto todo eso, ya es un patrón que lo tiene adentro, en su mente y en su conciencia. ¿Qué pasa cuando esas personas llegan a una iglesia con unas bancas medio rotas, con una pintura de la pared que se dañó hace años, con las mismas cortinas que estaban cuando el fundador las puso ahí, hace unos 50 años? ¿Qué pensaría usted si fuera una persona que anda buscando una iglesia en su ciudad? Y ese es el patrón que ve. Entonces, hermano, lo urbano es una cultura, es un estilo de vida, la forma en que hablamos. Eh, Mi esposa es más acuciosa con eso, pero siempre está ella pendiente de si la gente en nuestra iglesia habla correctamente o no. Porque, si fuera de allá, de la aldea o allá de la periferia de la ciudad, posiblemente usted diga aiga y palabras así que todavía no se han oficializado, ¿no? Y hable como usted habla. Hay un canal aquí en Honduras que se llama HCH, hable como habla. Entonces la gente puede llamar y hablar cualquier tontera y es bienvenido. Pero si usted es un líder, si es un predicador, si es alguien que se dirige al público en una iglesia, usted tiene que mejorar su dicción del español, ¿no? Sí. En las últimas semanas, a dos personas en nuestra iglesia hemos escuchado usando los gerundios de una manera inapropiada. Por ejemplo, el gerundio de ir es yendo, no es yendo.
El gerundio de leer no es leendo, es leyendo. Entonces, siempre estamos pendientes de eso. ¿Por qué? Habrá gente que no lo notó porque así habla él, porque es una ciudad, es muy heterogéneo la gente que está ahí, ¿verdad? Pero habrá muchos de los que queremos que vayan también a la iglesia que tienen un lenguaje diferente, que ya hablan diferente. Y aquí en nuestra casa hacemos constantemente, estamos aquí haciendo algunos ejercicios o platicando sobre cómo hablar bien y cómo hablar mal. Y hoy justamente mientras comíamos, almorzamos, yo le hablaba o ayer, de que a veces oigo predicadores que mientras predican o cuando oran, Señor, tú viniste al mundo para salvarlo. Y leyeron, justamente estaban leyendo en la Biblia que dice, tú viniste, pero ellos dicen, tú viniste, porque así hablaron desde niños. Entonces, hermanos, la cultura de las ciudades de desarrollo, de avance. Ahora, mire, usted me podría decir, las ciudades están llenas de campesinos, eso es cierto. Hay enormes aglomeraciones urbanas donde la gente del campo se ha ido a residir ahí está llegando. Ahora, ¿la iglesia qué debería hacer? ¿Cultivar el retraso que ellos traen del campo? ¿O debería ser un agente de cambio? Debería ser un factor de cambio, de desarrollo, porque una familia que está allá en la montaña y añora, sueña con irse a vivir en la ciudad, ¿en qué cree que está pensando? Está pensando en que va a tener mejores condiciones de vida. Está pensando en que sus hijos van a ir a una universidad. Está pensando en que va a conocer mejores cosas, que va a desarrollarse. Y llega a la iglesia y lo que ve en la iglesia es el mismo atraso que ha visto en su iglesia rural. Entonces, hermanos, amados, la iglesia no está cumpliendo el papel de ser un ente o un factor de cambio, de desarrollo. ¿Sí? Ok. Eh, Nosotros tenemos que acoplarnos a la cultura a la cual llegamos. Lo dijo uno de ustedes hace un momento, ¿no? Es decir, tenemos que a contextualizarnos del ministerio a eso, pero llegamos a esa cultura para incidir en esa cultura. Hermano, la iglesia es un mundo diferente al pueblo. Mire, yo desde mis 46 años de conocer al Señor y siempre he estado activo yendo de aquí para allá. Hay algo que comprobé desde hace muchos años, lo sigo viendo. No importa qué tan remota, qué tan atrasada, qué tan pobre, qué tan arruinada sea esa comunidad. Si llega la iglesia ahí, llega el desarrollo. No sé si usted ha visto eso. Primero llega la iglesia, generalmente. Y luego llega el desarrollo. El desarrollo sigue a la iglesia. Lo hemos visto una y otra vez en comunidades, incluso urbanas, en los suburbios pobres de la ciudad o en comunidades muy remotas, sí hemos visto. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios usa su iglesia, hermano, para dignificar al pueblo. Cuando la persona recibe a Cristo, no solo le perdona sus pecados el Señor, el propósito de Dios cuando nos salvó, cuando Cristo dio su sangre por nosotros, era que nosotros recuperáramos la imagen perdida original, la imagen de Dios. Lo dice Efesios 4:22 al 24, cuando nos despojamos de la inmundicia del viejo hombre, cambiamos nuestra mentalidad, entonces nos revestimos de una nueva naturaleza creada a la imagen de Dios. Ese es el propósito. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? A través de la iglesia, hermano. Así que eh, este es un refresh, como le puso nuestra hermana Ingrid ahí, ¿verdad? Pero me gustaría que pudiera simplemente abrir el micrófono y poder aportar a este tema de iglesia urbana.
Un amigo nuestro de aquí, de mi esposo y mío, es un hermano humilde, hermano Juancito Claros, de allá ministrando, mire, está lejos, es en el confín, en la zona montañosa. Yo cuando llego ahí le digo, mire, esto es tan lejos que de aquí para allá solo queda el fin del mundo. Y está tan lejos, es tan difícil llegar ahí. Pero su iglesia es el motor de esa comunidad como de 3.000 habitantes, como de 2.000 habitantes, una zona, todavía es una aldea, algo rural. Esa iglesia ha organizado a toda la población en cooperativas de producción y consumo. Esa iglesia ha liderado el embellecimiento de las zonas naturales ahí y la han convertido en un centro turístico que antes nadie conocía el lugar. Esa iglesia es el eje donde es el centro de donde, por ejemplo, programas como el PMA, Programa Mundial de Alimentos, hace su distribución. Esa iglesia es el centro de la vida de esa comunidad. Y eh, eh, tiene una iglesia con tanto desarrollo, tiene como 40 ministerios diferentes para atender cada necesidad de la congregación, que tiene como 600 miembros, en una zona muy alejada de la civilización, diríamos, pero es una iglesia con características urbanas. ¿Ok? Entonces, recapitulando, una iglesia urbana suena urbanamente. Lo que predica, lo que canta, lo que habla, cómo se proyecta, cómo se organiza, cómo atiende a los que llegan a la iglesia. Usted no lo va a creer, pero he visto casos bien tristes donde uno llega a una iglesia, nadie lo conoce, pues, y si lo conocen y le hacen algún recibimiento especial porque lo conocen, eso no tendría mérito. Pero usted llega desconocido a una iglesia y no tienen un equipo de gente que reciba a los nuevos, ni a los visitantes, ni a los mismos miembros. No tienen un equipo organizado de anfitriones o diáconos o como le quieran llamar al grupo. Allí hay una persona, fui a una donde había una persona así, un hombre alto, así que no lo miraba uno, y no, pase, 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 decía. Así, solo hacía una seña con la mano. En una ciudad usted no puede hacer algo así, hermano. Y luego la gente llega y es como anónimo. Hay algunas cosas que debemos entender. Y esas cosas la gente que lo ha vivido, lo ha comprobado, dice. Una persona que llega por primera vez a una iglesia, en los primeros 8 minutos decide si va a regresar. Es decir, cuando todavía no ha oído las alabanzas, cuando todavía no han orado por él, cuando todavía no ha oído el mensaje. En los primeros 8 minutos decide si se queda. ¿Cómo está su atención en esa iglesia que se está plantando hoy? Porque mire, estas cosas no se van a empezar hasta que ya tenga usted 50 miembros. No, desde ahora, pues. ¿Cómo va a estar atendiendo a la gente de su equipo que está formando? Es desde ahora. Em, Así que todos esos detallitos tienen que ver con la iglesia urbana. Ahora hablemos de cómo se empieza ese proyecto, de cómo esa iglesia urbana que estamos, vamos a hablar en unos 20 minutos de eso. Hicieron algunas preguntas. El pastor preguntó sobre el equipo, si es importante. Em, Hoy en día, no solo en la iglesia, en cualquier organización se considera vital el equipo. Ah, no sé si le quiere llamar equipo, llámele escuela, llámele grupo, llámele como sea, pero la idea es que llegue a ser un equipo. Los equipos tienen características bien importantes, ¿no? Eh,
Jesús, el Señor Jesús, modeló este tema. Mm, El discipulado, él estaba rodeado siempre de sus discípulos. Él no inventó el tema del discipulado, por cierto. Esa era una cultura antigua. Los grandes maestros de Grecia, los grandes maestros como Platón, Aristóteles y Sócrates, y esos siempre tenían discípulos alrededor. Eh, es más, Aristóteles eh, tenía un grupo que siempre iba caminando, estaba caminando alrededor, siguiéndolo a él. Él era el que los modelaba y entonces siempre todas sus enseñanzas eran mientras él caminaba. Los peripatéticos viene de caminar alrededor. Y Jesús hizo eso, algo parecido. Así que él no se atribuyó el mérito de haber inventado el concepto de discipulado, pero entendió el concepto de equipo desde el principio, empezando, y se registra en Marcos 3 y en Lucas 6, empezando su ministerio. Lo primero que hizo después de que ya había recopilado un grupo de discípulos, porque él a todo el que se acercaba a él le decía, sígueme, algunos decían que no, otros no les convenía, otros querían enterrar a sus muertos, otros querían hacer algunos negocios primero, pero él siempre estuvo llamando gente y después de un poco tiempo escogió 12 para que fueran su equipo cercano, equipo de trabajo. Y con ellos concentró su mayor parte de esfuerzos para formarlos. Pero si estudiamos más a fondo los evangelios, nos damos cuenta que él tenía ese grupo de 12, pero cosas vitales, cosas pero muy trascendentales, él las trataba con tres, que era su núcleo más cercano, su equipo más cercano. Con ellos estuvo en el monte de la transfiguración, con ellos fue a la casa de Jairo cuando sanó a su hija. Ellos estuvieron más de cerca con él en algunas pláticas, en algunas enseñanzas. Formar equipo, hermano, debería ser lo primero para plantar una iglesia. Alguien dígame, según usted conoce, lo que ha visto y lo que sabe, ¿cómo se planta una iglesia en la iglesia de Dios? Si tres personas me dicen cómo se hace, podemos sacar algunos elementos de ahí. Solo abra su micrófono. ¿Cómo se ha plantado iglesia en la iglesia de Dios? ¿Cómo se planta una iglesia, según lo que usted ha visto tradicionalmente? Este, hermano José, díganos, solo levante la mano y si nadie está hablando, usted habla. Gracias, pastor. Bueno, en nuestra iglesia pues fue muy directo a Hechos 2:42 y ahí podemos ver el modelo de una iglesia primitiva, pues, ¿no? En donde que se reunía la comunidad y pues nosotros estamos siendo igual aquí en Quito, donde compartía todos los recursos incluso y algo que también es fundamental en la plantación de iglesias urbanas es eso, el compartir y orar por unos por los otros, compartir todo. Así hemos empezado nosotros a compartir una iglesia urbana, a plantar una iglesia urbana con nuestro pastor aquí en la ciudad, en Quito. Muy bien. Alguien cuénteme cómo lo ha hecho, cómo empezó prácticamente el grupo, cómo empezó la iglesia. Alguien díganos para abonar a lo que dijo el hermano José. ¿Puedo ir yo nuevamente? Pues si nadie se atreve, yo hablo. No, todo el que quiera hablar, por favor. Eso. Pues mi experiencia es que yo vivía en una ciudad, Barranquilla, y me dijeron, abra una iglesia en Santa Marta. Vine a Santa Marta y no conocía ni la ciudad, pero comencé a llegar al hospital, a visitar a los enfermos, a visitar a los niños y a tomar número de teléfono de las personas. Hice una gran lista grande. Oraba por ellos y los llamaba para preguntar por sus niños
y luego me recibían en sus casas y así fui abriendo varios grupos familiares después de 8 meses aproximadamente. Entonces ya me dijeron, vaya y busque un lugar donde vivir y se muda para Santa Marta. Y aquí estamos ya hace 15 años y ya tenemos 3 sedes en Santa Marta. De esa forma las abrimos, visitando, 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 tocando puertas. Tiene 2 iglesias hijas, 3 sedes, dice. Sí, señor. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiene la iglesia madre? ¿Cuántas personas reúne ahí? Aproximadamente a veces 70, 80, Ok. 90, depende. Y muy bien, usted hizo, hermano, algunas de las cosas que se deben hacer para plantar una iglesia, ¿verdad? Urbana. Mire, le decimos a la gente las cosas que más tiene un pastor, un plantador, un líder en su cabeza para plantar una iglesia. Lo que más se le ocurre y lo que más está ahí eh, en su cajita es buscar un local para empezar a hacer cultos. Hoy le decimos a la gente, no se le ocurra eso. Es más, hay personas que están urgidas por conseguir la casa, el local. Usted puede hacerlo así si quiere, pero posiblemente después de 5 años tenga 30 miembros. O puede hacerlo al estilo de Jesús. ¿Cómo edificó su iglesia Jesús? ¿Cómo construyó su iglesia? ¿Cómo hizo para levantar la iglesia? Alguien dígame. Alguien abre el micrófono. Porque él en Mateo dijo que él vino para edificar una iglesia y dio las características de esa iglesia. Y se dice que el día de Pentecostés, en Hechos 2, inauguró el Espíritu Santo la iglesia de Jesucristo. Tuvo 3 años en ese proceso. El modelo de Jesús es bien diferente a eso que hemos visto nosotros. ¿Qué estuvo haciendo el Señor durante 3 años y pico? ¿Alguien puede decirnos? ¿Qué estuvo Discipulando, haciendo el Señor? ¿Perdón? discipulando, discipulando, enseñando. Y lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, nuestra iglesia ahora no tenemos un local. Lo que nosotros tenemos es en la casa del pastor y en la casa mía, pues es lo que hacemos las reuniones hasta que podamos tener un local, hasta que tengamos más gente. Ok, Entonces ahí nos reunimos, ahí compartimos el pan, ahí hacemos prácticamente lo que Jesús hacía. ok. Durante 3 años o más, Él discipulaba. el Señor se dedicó a formar una comunidad de discípulos. Él estaba todo el tiempo enseñando. ¿Alguien recuerda qué dice la introducción del libro de los Hechos que la escribió Lucas, el mismo evangelista? En el primer tratado, o Teófilo, ¿qué dice? ¿Alguien sigue la lectura? Por lo que recuerda. Lucas dice en el primer tratado que fue su evangelio, te conté, te relaté lo que Jesús enseñó e hizo. Tiene que haber enseñanza, pero la enseñanza no es suficiente. Tiene que haber demostración. ¿Alguien está familiarizado con la metodología de hacedores de discípulos? ¿La conocen? ¿Alguien? Hacer Eh, discípulos. el hacedores de discípulos es un modelo, una metodología que se está tratando de impulsar en toda Latinoamérica, pero no ha sido fácil que cale, ¿no? Eh, Se enfatizan dos aspectos. Formar un discípulo tiene que ver con dos cosas, que no es lo mismo.
Tiene que ver con enseñar y con entrenar. Jesús enseñó, pero también entrenó. ¿Cómo fue que el entrenamiento de él? En varias formas. Uno, por la observación, por la demostración que provocaba la observación. Él enseñaba, pero también hacía cosas que sus discípulos observaban. Por ejemplo, les enseñó a tener compasión, como no solo les relató del buen samaritano y aquel que tuvo compasión. No, Marcos 1:2 narra asuntos bien puntuales ahí, ¿verdad? Por ejemplo, le aparece en el camino un leproso y ahí estaba pidiendo el milagro. Jesús se acercó a él y lo abrazó al leproso, fíjese. ¿No le parece que esa era una demostración muy poderosa para los discípulos? Porque los discípulos a lo mejor pasaban de largo, ¿no? Sí. Eh, en el mismo capítulo de Marcos dice que en la noche le llevaron una gran cantidad de enfermos, de endemoniados, y él estuvo liberándolos, sanando a los enfermos, predicando hasta altas horas de la noche. Póngale 11, 12 de la noche. Pero seguidamente el siguiente versículo dice, pero siendo aún de mañana, siendo oscuro todavía, él se levantó y se fue a un monte a orar. Mire, eso no era enseñanza teórica, eso era demostración, eso era entrenamiento. Es más, los entrenadores les exigía prácticas. En Lucas 10 nos habla de que mandó otros 72 en pareja de dos en dos para que fueran, predicaran el reino de Dios, para que sanaran enfermos y, y así en infinidad de cosas. Vemos el trabajo de Jesús, ¿sí? Los reprende a veces. Llegó un momento que les dijo, todo el que quiera irse, váyase. Si le parece pesado lo que estoy diciendo. Entonces aquel dijo, no, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y vale la pena, ¿ok? Entonces Jesús tuvo 3 años o más. Dejó claro que venía para edificar una iglesia. En 3 años se pudo haber conseguido unos buenos terrenos para construir templo. Le aseguro que hubiera conseguido el dinero el recurso para hacerlo. En 3 años pudo haberse apoderado hasta del templo que estaba ahí, ¿verdad? Que era judío. Pudo haber hecho cualquier cosa, pero nunca lo vimos interesado ni en alquilar una casa, ni en alquilar un salón grande, ni en construir un templo, ni en comprar un terreno. Sin embargo, ¿qué pasó haciendo durante 3 años? Edificando una iglesia. ¿Cómo se edifica una iglesia al estilo de Jesús? Concéntrese en formar discípulos primero, antes que conseguir casa y terreno, antes que gastar en templo, antes que conseguir casa alquilada. Concéntrese en hacer lo esencial. Forme una comunidad de discípulos y líderes. Y luego usted, cuando vea esa iglesia ya crecer ese número, es más, ni le diga a nadie si quiere. Bueno, que le dé cobertura a su pastor, ¿verdad? Eh, Empezamos a plantar una iglesia en una comunidad, en otra ciudad. Y desde el primer día empezaron a pelearse que el de distrito y que el otro, ¿a quién le iba a reportar esa iglesia? Entonces le dijimos, no, es que no existe la iglesia, este es un proyecto de lo que será una iglesia. Bueno. Y pasó un año y eso y todavía hubo una presión. Mire, esa iglesia no está reportando. ¿Qué iglesia? Los 10 que se reúnen en una casa para ser entrenados. ¿Cuál es la iglesia? Es decir, ya es una iglesia porque si hay 2 o 3 ya está, ya es una iglesia, ¿no? Pero el asunto es que si queremos tener una iglesia realmente importante en el futuro, empecemos haciéndolo como el Señor lo hizo. Así que
estaba dando yo esta semana un curso el día lunes de otro país. Es un país que tiene, a ver, es un poquito menos de población que San, que los cuatro países. Tenemos como unos 70 en la escuela de plantadores. Estamos dando las clases en línea después de que tuvimos la clase presencial y vamos a la nueva clase presencial en septiembre. Y se mantiene este grupo. Pero les pedí que dieran, que nos contaran sus avances. Si alguien, pues, mire, hemos estado orando, he estado ahí, he estado platicando con una persona, ya evangelicé a 4 y eso, estamos ahí y estamos orando por un terreno que nos han ofrecido. Yo le dije, ¿y quién le enseñó eso, hermano? ¿A quién le enseñamos eso? Es más, debería ser prohibido pensar en terreno cuando usted no tiene una iglesia ya organizada, cuando está apenas formando discípulos. Eso le va a traer problemas. ¿Alguien ha conocido iglesias de 20 miembros que se pelean y se dividen? Yo sí. Yo no sé que se pelean, pero se han dividido. También he conocido familias pastorales donde se arruina la vida de esa familia. ¿Cómo estás, hijo? Dale un abrazo. Sí se vale, hombre. Sí se vale. Em, y es, donde estar en esa situación, la urgencia por contener un templo. ¿Para qué sirve un templo, hermano? Para limitar el crecimiento de la iglesia. Ah, lo otro, ya tienen el lugar donde se reúnen. Ahora andan ahí diciendo, hermano, ayúdanos, mire, no tenemos equipo de sonido. Si tuviéramos unos parlantitos ahí, sería otra. Y me cuentan de alguien que por fin le donaron un equipito de sonido y pasó como 3 años y nunca creció tampoco. Y ahora dice que no tengo buenas sillas, hermano, y la gente no está cómoda. Y se fueron por favor, no haga eso. Eso no es importante en el reino de Dios. Las personas sí. Formar discípulos sí. Eso es lo vital, lo esencial en el crecimiento, en el desarrollo, en la plantación de una iglesia, en hacer la gran comisión. Y otro de los que hablaron en esa reunión del lunes dice, hermano, fíjese que ya ganamos una familia y ya empezamos a hacer culto. Hacer culto. Ahí se va a quedar haciendo cultos durante los próximos 20 años con 30 personas. Así no crecen generalmente. Ahora, ¿alguno de ustedes me podría contar un ejemplo de una iglesia que sí creció y empezó así? Ah, tuvieron que reinventarse en el camino, estoy seguro. Tuvieron que hacer cambios radicales, estoy seguro. Porque con ese principio y con esa práctica, las iglesias no crecen. Se quedan chiquitas. Cuando dice, mire, aunque sea un localito, hermano, allí, un cuartito, ok, ahí empiezo la iglesia. Unas sillitas, unos parlantitos, todo chiquito, porque así se va a quedar la iglesia, toda chiquita. No, hagámoslo bien al estilo de Jesús. Empecemos formando un equipo. Una persona sola le va a costar más. Y claro, si llega su pastor con otros líderes lo apoyan y como un equipo para eso, está muy bien y se va a sentir bien acompañado. Pero mientras usted no forme el equipo de la iglesia, todavía no tiene el de arranque, el comienzo, los cimientos, ¿sí? Eh, la pregunta que hizo el pastor, ¿qué es? ¿Se puede hacer? ¿Se necesita el equipo o se puede hacer solo? Hay un dicho, un proverbio, se dice que es africano, de algún país africano. Dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿Qué hacemos? Lo primero, hermano, empiece a formar un equipo. Por ejemplo, si usted
empieza con una modalidad que le enseñamos en el curso presencial, ¿verdad? O el primero, el de inducción. Usted puede empezar una iglesia, por ejemplo, empiece hoy a recordarse, a hacer una lista de los amigos suyos que no son miembros de una iglesia, o que ya, que no van a una iglesia. Las iglesias en la ciudad de hoy en día no se puede decir que son solo para ganar inconversos. No, hoy el término que usamos es iglesias para los que están sin iglesia, porque la mitad de la gente de cualquier ciudad ya estuvo en una iglesia, pero anda en el mundo o anda en la calle, ¿no? Entonces, haga una lista, por lo menos unos 7 amigos, hombres, mujeres, adultos, jóvenes. Defina cuál es la visión que usted quiere ver. Reúnase con ellos para tomar un café, comer una hamburguesa, por ahí hay que invertir en esto. Plantéles la visión y si ellos la compran, va bien. Que no sea una visión así como engrandecer el reino de Dios para crear iglesias relevantes para... No, tiene que ser algo más concreto. ¿Eh? Una iglesia, una iglesia que tenga la capacidad de alcanzar a los jóvenes profesionales de la ciudad. Esa es la visión del pastor Erwin, ¿no? Y le ha funcionado bien, está yendo apuntando hacia esa línea. eh, una iglesia incluyente donde puedan convivir libremente y con respeto personas de diferentes estratos de la ciudad. Algo que tenga que ver con un proyecto viable y que la gente le llame la atención. Nadie le va a apoyar si la visión que usted está ahí acariciando realmente no tiene pies ni cabeza. Es bien amplia, bien vaga y a veces cuando oímos esas visiones así, pensamos, yo no iría detrás de esa visión, ¿no? Bien, si entre sus amigos hubiera 5 de ellos que están de acuerdo y les plantea claramente, queremos, a mí, el sueño que Dios me ha dado es poder levantar en esta ciudad una iglesia con esas características, con todos mis amigos que se unan a esta visión. Si se une un grupo, entonces no empiece a hacer cultos con ellos, no empieza a buscar un local para reunirse, no, reúnase en su casa, en algún lugar, en la casa de alguno de ellos, o ahí para desayunar en algún lugar de esas comidas rápidas, o en algún lugar, y tenga algún recurso para irlos entrenando. Siempre, pues, hay que orar por ellos, siempre hay que tener una palabra de inspiración de parte de la escritura, que no sea un sermón, sino algo, 5 o 10 minutos, eh, hablar, compartir, oír sobre sus anhelos, sus necesidades, participar. Ese grupo puede volverse compacto. Y si usted de pronto llega a tener un grupo de amigos de 7 comprometidos con su visión, que están creciendo, que están avanzando, que se están desarrollando, entonces todavía no inaugure la iglesia, no es tiempo. Después de algún tiempo, cuando usted crea que ellos ya han recibido suficiente orientación y formación, lánceles el reto. Quiero que a partir de agosto, cada uno de ustedes forme otro grupo y replique lo que hemos hecho aquí con ustedes. ¿Cuántos están listos? ¿O en qué les puedo ayudar? Si logra que esos 7 o 5 de ellos empiecen un grupo para hacer lo mismo, mire, no cultos, no reuniones de iglesia, sino para hablar del futuro en Cristo, para disfrutar las escrituras juntos, para compartir sus intereses. Eso es discipulado. Entonces, si cada uno de ellos lograra empezar un grupo con 5, ya se imagina, ya no estaría hablando de 10, de 7, estaría hablando como de 40 personas ya. Y luego sigue adelante. Y ya después de unos 6 meses o unos meses después de que empezaron, lánceles un reto. El próximo mes,
Vamos a buscar un local donde reunirnos. Ojo, no para tener cultos ahí ni para alquilarlo, es para tener una reunión de prueba, donde todos van a traer sus grupitos que están trabajando y sus invitados. Y ahí vamos a tener una reunión más grande con predicación, con llamamiento y con todo eso, pero va a ser como la prueba de que esto está creciendo. Todavía no es momento para empezar la iglesia. El hermano, el sábado, el pastor Erwin le va a hablar del proceso de esto. Pero en este momento, no importa dónde va a plantar la iglesia, o qué modalidad piensa hacer, porque hay tres modalidades que estamos enseñando. Una es esta, donde no tenemos una sede fija. Otra es donde ya es enfocada territorialmente, donde o geográficamente, donde usted dice, en este barrio quiero plantar la iglesia y ya empieza a ganar un par de familias, pero empieza el proceso de formación previa. Quítese la prisa por empezar a tener cultos. Un hermano nos decía, ¿cuál es la motivación que vos tenés para tener un local y poner sillas y unos parlantes? Que te escuche la gente. ¿Cuál es tu motivación? Que te oigan. ¿No deberían escuchar al Espíritu Santo primero con este proceso que les hablo de formación, de acercamiento a Dios? Así que, hermano, no empecemos haciendo las cosas a prisa, sino que hagámoslo como deberíamos hacerlo, con orden, con cuidado. Amén. Como ya veo que vino un mini rapto y se fue la mitad, entonces dejo a la hermana Cane para que Gracias, gracias, Pastor Pedro. Dios te bendiga. No sé si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta al Pastor Pedro de lo que acabamos de escuchar, de aprender. Bueno, Pastor, gracias. Todo quedó extremadamente claro. Quedó bien, bien. Así es que bueno, queremos invitarle, ¿verdad? Para nuestro próximo entrenamiento, que va a ser el 1 de agosto. Le estaremos enviando nuevamente también la información de lo que vamos a estar enseñando. Queremos que por favor podamos sacar el tiempo para estar desde el principio al fin. Y que no que al final, como dice el Pastor Pedro, estaba asustado y dice que pasó, se fue la mitad y quedó el resto. Así es que vamos a estar allí todos atentos y quiero invitar por favor al Pastor Roberto que pueda despedirnos en oración y muchas gracias a cada uno de ustedes y estaremos enviándole toda la información por el grupo. Dios le bendiga. Gracias, amén. Amén, amén. Pastor Pedro, obispo Pedro Guardado, muchas gracias por esas palabras. Y yo sé, yo veía los rostros de algunos pastores acá y yo sé que Dios les estaba confirmando como que si ves que vas bien, no te azares por el crecimiento, porque la presión que estamos, que tener el templo es como cuando usted comienza a salir de la casa. Amigo, lo primero que tiene que hacer es comprar su casita, meter, y tenemos la cultura latina de tener donde meter la cabeza y la llevamos a la iglesia. Y no, hacer como hizo Jesús, ganar gente, hacer como hizo Jesús, hacer discípulos que hagan discípulos. Los discípulos se convertirá, el resultado será hacer iglesias y generar esa cultura nueva en nuestro territorio. Así que muchas gracias, Dios lo bendiga. Y vamos a orar para que Dios siga obrando en nosotros y siga teniendo esos tiempos de refrescamiento, de la visión, de renovación, de confirmación de las cosas que están haciendo. Así que, amado Dios,